Ahí es donde luego vemos el tumor secundario. Ya tienes varias piezas del funcionamiento de nuestra biología. Sabes el porqué de la mayoría de las enfermedades. Primera ley de hierro. Sabes cómo transcurre ese programa de emergencias que llamábamos enfermedad a través de la segunda ley, ley de las dos fases de todos los programas biológicos. Ahora voy a empezar a contarte de qué se trata la tercera ley biológica, que es la que nos va a explicar por qué unos tejidos crecen, otros se rompen, otros funcionan más y otros menos. Nos va a explicar el porqué de las diferentes formas de comportamiento de cada tejido en las dos fases del programa biológico especial. Entonces, antes de desarrollar la tercera ley, vamos a repasar algunos conceptos que te ayudarán a comprenderla mejor. Veíamos más arriba que cuando hay un DHS, es decir, un shock traumático, grave, agudo, dramático, inesperado y vivido en soledad, se da un impacto y que este afecta una zona del cerebro que está relacionada con un tejido, órgano determinado. También te decía que no importa el evento en sí mismo o la situación, sino el contenido emocional, la manera de vivenciarla, es decir, el significado que le da nuestra psique a ese evento. Esa etiqueta que le pone la psiquis al evento es lo que hará que el impacto llegue a un área del cerebro o a otra y que active un programa y no otro. Si impacta entonces en una zona del cerebro, la solución biológica va a ser diferente a que si impacta en otra. Cada zona, cada partecita del cerebro está vinculada a un tejido órgano. Ahora, cada tejido u órgano se va a comportar en el programa especial de emergencias que llamábamos de enfermedad de una u otra manera, dependiendo del momento de la evolución en el cual fue creado ese órgano o de la etapa evolutiva de la cual proviene. Este razonamiento surge de estudiar la embriología. La embriología es una materia que se ve en primer año de carrera de medicina y luego jamás volveremos a reparar en ella y que por lo tanto con los años olvidamos por completo. En este punto nos interesa porque nos mete en la tercera ley. Líneas arriba hablamos de las tres capas iniciales del embrión a través de las cuales se formarán todos los órganos y tejidos. Es importante que entiendas que si bien te voy presentando una cosa seguida de otra, cada cosa está vinculada con la otra, la incluye. Es por eso que percibirás que repito conceptos. Te hablé de embriología sin nombrarla cuando, por ejemplo, te contaba que cada parte de nuestro cerebro está vinculada con un órgano tejido determinado según su origen. Nuestro cerebro fue evolucionando. Una cosa era cuando éramos una célula única y otra ahora que somos individuos complejos, con múltiples sistemas y tejidos. ¿Por qué fue evolucionando y transformándose nuestro cerebro? Como dijimos antes, por requerimiento del entorno y exigencias del medio en el cual vivíamos y vivimos, que nos ponían ante determinados conflictos vitales de riesgo de vida y ante los cuales necesitamos adaptarnos para poder evolucionar como especie. Adaptarnos en términos biológicos. Es como si imaginaras que a medida que fuimos evolucionando como especie, durante millones de años fuimos agregando órganos y sistemas con su parte correspondiente del cerebro que los coordine. Entonces, desde que nacimos en el agua y éramos una pequeña célula indivisa, nos encontramos con la necesidad de adaptarnos para sobrevivir. Obviamente que esta adaptación fue y es por etapas. Te contaba que cuando estábamos en el agua y salimos al medio terrestre, hubo la necesidad de adaptación. Ahora bien, esa adaptación no fue instantánea, de un día para el otro, en un mes, en un año, ni en miles. Fue en millones de años, mientras miles de seres vivos fueron
muriendo en el transcurso. El paso del agua a la tierra hizo que transformemos nuestra biología y demos origen a los alvéolos pulmonares. ¿Por qué? ¿Para qué? A través de los alvéolos pulmonares captamos oxígeno en la tierra y de la misma forma cada órgano y sistema fue apareciendo a medida que surgía la necesidad de resolver una situación. Es decir, a medida que aparecía un conflicto biológico. Esa transformación no es solo a nivel del órgano, también es a nivel cerebral. Es así entonces que el cerebro biológico tiene diferentes partes. Cada parte corresponde de alguna manera a las diferentes etapas de nuestra evolución biológica. Hay partes o estructuras más antiguas y hay otras más nuevas. Las más antiguas precisamente van a estar relacionadas con las necesidades más primitivas, que podríamos llamar primarias o básicas, y se crearon mucho más antiguamente. Cuando éramos pequeñas células indivisas, por ejemplo, teníamos solo necesidades fundamentales: comer, reproducirnos, eliminar los desechos, respirar, mantener el estado de líquidos en el interior. La parte del cerebro que corresponde a esa etapa es lo que actualmente llamamos el tronco cerebral. En él se aloja toda la información de los órganos necesarios para hacer frente a esas necesidades básicas de supervivencia. Esa parte del cerebro, tronco cerebral, coordina esos tejidos primitivos. Son los órganos correspondientes. Recordemos, el cerebro biológico fue y es quien desde el inicio de los tiempos garantiza nuestra supervivencia biológica. Así, ante una necesidad o conflicto, el cerebro decide, en función de la información que recibe, qué órgano, tejido, debe intervenir y qué orden debe darle al órgano. Le dice si debe cumplir la función habitual, es decir, ejecutar el programa de manera cotidiana, o una función especial, es decir, ejecutar un programa especial con sentido biológico. En aquel tiempo, cuando éramos una célula indivisa y teníamos solo necesidades básicas arcaicas para que la especie sobreviva, el cerebro tenía disponibles tejidos asociados a esas necesidades. Cuando en la misma época salimos al medio terrestre, el cerebro se vio en el conflicto vital de no poder atrapar el aire en la tierra. Lo primero que hizo, seguro, es dar la misma orden que el cerebro le da al pez cuando éste es arrastrado por una ola hacia la orilla: cerrar las branquias y retener líquido para sobrevivir lo más posible, esperando que en algún momento alguna ola llegue hasta ahí y lo vuelva a arrastrar hacia el agua. Pero como les pasa a muchos peces, esa ola no llegó y no se pudo regresar al agua. Al no poder echar mano de los programas y tejidos u órganos disponibles, se necesitó transformar la biología, el cuerpo, los órganos y también el cerebro. Por esta necesidad de captar oxígeno en la tierra para sobrevivir, la naturaleza, Dios o la biología crearon el brote respiratorio inicial, del cual derivaron los alvéolos pulmonares, unidades más pequeñas de los pulmones, y la parte del tronco encefálico que dirige los alvéolos pulmonares también corresponde a esa etapa primitiva del desarrollo. Por lo tanto, como podemos deducir, los pulmones se crean ante un riesgo vital, la muerte. Así que cada vez que se active un miedo que literal o simbólicamente sea como aquel miedo a la muerte por el cual fueron creados los pulmones, cuando esa información le llega al cerebro, el cerebro biológico, que, como te dije, no distingue entre simbólico o real, va a activar un programa especial relacionado con los pulmones, porque la información que recibe es básicamente que necesita más pulmón para sobrevivir. Llegado a un conflicto extremo, genera un tumor en el pulmón, es decir, un adenocarcinoma de pulmón. Un tumor hace más pulmón, lo agranda. Ese es el sentido biológico, dicho sencillamente. Antes tardábamos millones de años en crear un pulmón. Ahora en el cerebro tiene que responder a un instante.